Cada vez que Mara se pone los zapatos, piensa en cómo amarrárselos, así como todos los niños piensan cómo hacerse los nudos. Los zapatos de Ana, la niña del paradero, son lila y tienen chispitas brillantes, cosas que le da un poco de vergüenza porque su mamá no le compra zapatos así. La mamá de Ana debe ser la mejor mamá. Todo el recorrido para llegar al paradero lo hace mirando sus zapatos, los mira arrugándose y estirándose otra vez. En el salón Mara casi no tiene amigos, pues los niños son muy patanes y las niñas arman grupitos. Esta mañana estaban casi todos jugando a la tenia solitaria. Mara prefirió mirar porque le dio pena preguntarle a Claudia, la que siempre manda en el juego, que si podía jugar. Los chinos comenzaban otra vez con las tizas y Mara se sentía muy nerviosa y quería que ya mismo llegara la profesora para que los regañara, pero nunca los pillaba. Veo Mauro, ¿cómo van sus visajes? Necesita mucho visaje, no deambulando Bogotá. Hoy tenemos una gran invitada, pero antes de presentarla, quiero agradecer a David Villegas, el de la banda Electric Band. Es un cantante muy bueno, que algún día le haremos un visaje. Besi, David Villegas, muchas gracias por el espacio. Y pues bueno, vamos a presentar a nuestra poeta, a Mónica Triana. Mauricio. Bueno, Mónica tiene una producción escrita a nivel poético, tiene formación en letras, también comparte todo el tema de lo que es la actuación, la pedagogía, y enfáticamente creo que hoy vamos a hablar de un visaje que me parece muy lindo, que tiene que ver con el género de la poesía, uno de los géneros que más respeta el que quiere ponerse a escribir, porque de alguna manera lo ve como el género de la panacea, el género del Parnaso. y digamos que por experiencia personal con la gente que de pronto yo he hablado, he escuchado que es el género que más se le teme en escritura. Pero bueno, Mónica nos va a hablar un poco de su producción y va a desmentir o va a afirmar esta. Mónica es de la Nacional, ¿no? Mónica es de la Nacho y luego estudió donde nosotros estudiamos, en la Javeriana. También hizo sus estudios allí de Magíster. De allá sí que sale gente chévere, ¿no? Mónica, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias por la invitación, Sergio. Qué rico poder compartir contigo. Bueno, pues muy halagada de esta invitación, muy chévere y muy bonito el espacio. Mónica, tú has publicado varios libros, cuéntanos un poco de qué has publicado y de qué trata lo que has publicado. Bueno, pues el primer libro que publiqué se llama Árboles de Viaje. Es un libro que es de poemas, de poesía, y es un libro casi como te contaba cuando hablábamos por teléfono, es como un libro más místico, es más como de un encuentro casi místico con diferentes cosas. Entonces vamos a encontrar en ese libro como un viaje muy íntimo por la naturaleza, por la memoria, pero muy en esa línea. Ese libro lo escribí hace 20 años en Villa de Leyva. Y Hace ratico. Más de 20 años. Mujeres suaves. Las mujeres suaves de agua emanan de sus bordes una luz. Tienen las manos para tocar y proteger las cosas, con un tejido de calor, y así las cosas permanecen maternalmente en su sitio. ¿Cómo ves, Mauricio? ¿Cómo ves? Hermoso. Bueno, Mónica, y después de Árboles de Viaje, ¿cuál llegó? Entonces, después de Árboles de Viaje,
llega otro libro muy diferente, porque este libro se llama En el parque y muchos de los poemas están construidos en un parque literalmente, y también vienen como de ese ejercicio tan chévere que son los talleres. Nosotros teníamos Jaime Londoño tiene un taller de poesía y nos reuníamos ahí y había múltiples ejercicios, y de los ejercicios digamos que empezamos a escribir, a escucharnos unos con otros. Entonces es un ejercicio sumamente, ¿cómo decirlo? Es un visaje poderoso porque tú oyes a los otros y ayudas como a pulir, como una escultura que tú le vas quitando cositas, y entonces vas aprendiendo esa labor que es como pulir. Bellísimo, Sí. bellísimo. 20 de julio. Sale un ave de mis ojos, el águila recorre el camino de lo que veo. Hay multitudes de personas queriendo remediar los huecos de sus chinchorros. ¿Ah? Falta el pie. Falta. Sí, No, pero es que la idea es que ellos Sí. empiecen a leer a Mónica, ¿no? Porque es que se lee siempre lo mismo, lo que hemos reiterado nosotros, Mauricio, y casi que no conocemos a estas nuevas escritoras que de verdad son un plus para la literatura, y siempre con las mismas. Y Mónica, y ahí donde yo vengo, pues me parece muy interesante este tema de las editoriales que se denominan alternativas, independientes, que son las que precisamente le dan la mano a los escritores emergentes que tiene un país como el nuestro, para poder, digamos, empezar a potenciar su obra. Entonces tenemos tu primera obra, que es Con Domingo Atrasado, una editorial bellísima, una editorial que tiene una edición muy bella, muy estética. Después viene el anterior libro que nos leía César, el fragmento último, que ya es con la Universidad de Antioquia, pero acá vuelves nuevamente a Limpia la Casa, que es como una especie de híbrido de géneros, ¿no? Podemos encontrar acá cuento, pero también hay como una especie de elementos que tienen que ver con tu proceso también de actuación. Hay diálogos, por ejemplo, entre lo ancestral y también entre el siglo XIX, esa literatura de las pesadillas, Shelley, está también Baudelaire, como ciertas voces ahí, esas influencias tuyas. ¿Podrías de pronto contarnos un poco ese tema con las publicaciones, con las editoriales emergentes y ese diálogo en tu obra con nosotros latinoamericanos y también con Occidente? Es decir, ¿cómo se da ese híbrido ahí? me repites la pregunta. La primera es editoriales independientes. Y de editoriales independientes. Sí, bueno, en particular este libro, Limpia la Casa, es de la editorial independiente de Domingo Atrasado, pero acá se arma una colección y entonces deciden reunirse unas personas, escritoras que digamos que hacen un comité, y entonces llaman a diferentes autores, mujeres y hombres, y deciden que sería bueno como un libro que tenga poesía, ensayo, cuento, relato, guión. En este caso hay un monólogo. Entonces pues la experiencia para uno pues es muy buena, porque es una oportunidad pues muy interesante, y el que quiera puede pues mostrar su obra a esta colección que se llama Respirando el Verano, que es el título de un autor colombiano, este autor colombiano que es muy famoso. Ahorita es que con la pandemia se le han ido olvidando las cosas. Bueno, ahorita me acuerdo. quizá. Y ese diálogo entre acá hay un ensayo, acá como tú decías hay poesía, cuento, monólogo, y hay como también un ensayo en donde se trabajan esas influencias. Nos habla, por ejemplo, en el prólogo o en la reseña que hace en la contraportada Álvaro Marín, un poeta que nos abandonó ya. Él habla como de ese diálogo que haces con la cultura huitoto y con esos referentes como Mary Shelley, como Baudelaire, como esos referentes del siglo XIX. ¿Cómo se da eso? Eso se da porque en la tesis, una tesis que se llama Cantos que curan, digamos que la pregunta es ¿por qué los cantos de una cultura nuestra, pues en el sentido de Colombia, porque esos cantos de una cultura que se llama huitoto en Colombia, en el Amazonas, curan? Porque curan con sus palabras.
Entonces, para volverla una tesis literaria, a mí me tocaba hacer una comparación y hacer como un diálogo entre las poéticas de autores del siglo XIX que hablaran de que la poesía es esencialmente tiene una parte de espíritu, de espiritualidad muy fuerte. Entonces ahí esa era la conexión con los Huitoto, porque los Huitoto tienen la medicina tradicional que cura y está toda esa parte del espíritu que cura, que cura. Genial. Sí. Escuchen eso tan bonito. En trance de morir. En trance de morir contemplas tu verdadero cuerpo y ves en él un lugar silencioso, una nieve profunda, una cascada que cae y te mira. No temas, tus sueños corren para cambiar de ojos. ¿Cómo ves? No, a mí me sorprende mucho. Realmente, Mónica, me nace una pregunta y es, cuando uno está escribiendo y cuando uno quiere mostrar su obra, porque uno no escribe para meterla en un cajón, también se experimentan muchas cosas, y en este caso las poetas, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia de dar a conocer tu obra? Porque digamos que uno puede decir Mónica Triana, y pues sí, pero hasta ahí llega. ¿Y cuál es la experiencia de difundir una obra? Y más la poética, cuando estamos acostumbrados a que sea el cuento, a que sea la novela, y como que la poesía se deja ahí como relegada. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues yo tengo una experiencia más como de lanzarme a hacer muchas cosas, o sea, de lanzarme, por ejemplo, el monólogo que escribí, pues de lanzarme a actuarlo, de hacerlo en diferentes escenarios, o de la obra de teatro también, como lanzarse a hacer las lecturas, o lanzarse a hacer un recital. Pero yo soy una persona que no estoy muy en ningún círculo o en ninguna cofradía, entonces es como lo hago como tal vez muy decididamente y con mucho trabajo, pero muy ingenuamente, en el sentido de que no tengo como esa visión de que tengo que hacer tal cosa para llegar a no sé dónde, o hacer tal premio, porque no tengo esa, digamos, hay autores que sí son más gestores en ese sentido y más de relaciones sociales. Yo no soy tanto de relaciones sociales, pero creo que uno va aprendiendo como a agradecer y a de pronto entrar en contacto con alguien, y a tampoco temerle eso, pues digamos, también ¿cómo te digo? A charlar con personas como que de pronto tengan mucha trayectoria y ver cómo hacen, ¿no? Pero si me preguntas cuál es mi estilo, es más más enfocado en la obra que en la parte social. De difundir. De difundir, sí. Mónica, ¿y por qué la poesía como género preponderante en tu producción escrita? Porque bueno, si bien acá en este último libro del que hablamos hay una serie de géneros literarios tradicionales, entre comillas inmersos, la poesía es preponderante en ti, en la producción, se percibe, ¿sí? ¿Por qué ese género? De pronto para también llegarle a los que están del otro lado y no el cuento, la novela, bueno, en lo que es producción escrita fundamentalmente, porque sabemos que también escribes en esos otros géneros. Siento la poesía más cercana a ti, no sé por qué, o no sé si estoy errado. Sí, o sea, digamos que pues si ustedes son escritores de poesía, pues eso es como una cosa, como un talento que está ahí, entonces pues uno lo deja, o sea, como que le da las puertas para que se desarrolle. Pero yo creo que, no sé, en mi caso, yo trato de que como de romper un poco el estilo, o de romper, o como de arriesgarse a hacer otras cosas que de pronto sean una cosa que tú pensabas que no ibas a hacer. Pero la poesía, yo creo que en esencia es eso, o sea, los poetas antiguos, los poetas digamos clásicos, los poetas que son los cantores, los juglares de las épicas antiguas, yo creo que tenían esos talentos, o sea, podían escribir algo muy condensado, muy metafórico, muy basado en comparaciones y en un lenguaje cifrado,
pero también eran capaces de escribir una cosa muy narrativa, contar algo, contar una historia, contar un cuento, también eran capaces de cantarlo, y yo sé, y los poetas tienen esas habilidades, entonces es cuestión más como de encontrarlas y como de arriesgarse a encontrar cada cosa. Okay. Sí. Siente ese día de silencio en que inventaste tu voz, en que creaste la música, ese instante en que se formó el universo, un suave soplo. ¿Ah? ¿Qué sientes tú cuando otros te leen? Porque siento la kinesia. ¿Qué sientes tú cuando otros leen lo que tú escribes? Nosotros que de pronto tenemos también una sensibilidad para escribir y a veces escuchamos los fragmentos en boca de otros, hay algo que se siente. ¿Qué se siente cuando leen a Mónica Triana? O sea, ¿qué sientes tú cuando pues, te leen? O sea, qué delicia, qué bonito. ¿sí? Sí. Porque el rictus tuyo ahorita como que te da esa sensibilidad de que otros también entiendan tu sensibilidad. De eso se trata, ¿no? Sí. Pues más allá del qué bonito. Yo creo que hay unas profundidades inmersas que uno también siente como escritor o como poeta, ¿no? Sí, como si le no sé, como si le quitaran una ropa, una cosa así, yo no sé, pero sutilmente. Como una desnudez simbólica. Simbólica, sí, claro. Sí, porque por ejemplo a mí al principio me daba vergüenza. Sí. O sea, digamos cuando escribía los cuentos y otros me los leían y yo los escuchaba, a mí me daba cierto pudor, ¿sí? Entonces por eso ese concepto de desnudez simbólica es lindo, ¿no? Pues, y me gusta preguntar eso porque de pronto a veces lo que sienten los escritores es diferente, ¿sí? Digamos que uno sí se siente desnudo, porque acá hay mucho de uno, Sí, ¿no? sí, claro. Mónica, ¿por qué leerte? Pues no, esa pregunta es uy, no sé, pues creo que yo no soy tan buena vendedora, pues debo decir. O sea, no sé bien cómo decir que algo es, porque pienso que eso lo debe decir la gente. Sí, o sea, la gente es la que cuando tú lanzas un libro y ves que el público, la gente te pregunta cosas, está ahí, hay una calidez, tú dices, yo tengo que seguir adelante porque sí me está, como dicen los huitotos o los indígenas, le luce. Y hay gente, entonces la cosa en esto es que es tenaz porque tú tienes que lanzar con la gente a ver si te luce. Entonces, y correr ese riesgo. Claro, pero entonces digamos que hay unos temas, unos tópicos, hay unas líneas. ¿Cuáles son esos tópicos, esas líneas en las que tú profundizas y que cualquiera diga, bueno, yo puedo encontrar aquí esto en Mónica? O esas constantes. Pues constantes, pues a mí me gusta, digamos, muchas cosas, algunas cosas, me gusta trabajar con la autobiografía, algunas cosas, por ejemplo, ese monólogo tiene elementos autobiográficos, pero eso es interesante porque es como yo siento que cuando tú en la literatura coges cosas y las pones afuera, de alguna forma como que haces un acto casi que como que te sacas eso, lo pones ahí, lo pones para que la gente lo mire y entonces eso como que es una cosa muy extraña, pero es como si eso cobrara una vida y como que se pudiera transformar. Si tú tienes, por ejemplo, un duelo, una enfermedad, algo que sucedió, lo narras como un poeta, o sea, lo narras en un guión, en una poesía, ¿sí? Y lo sacas, lo pones allí. Entonces es como si esa fuerza de esa palabra que está, como dices tú, que está dentro de uno, es capaz como de vivir ella y como de también, como de un poco como esos ejercicios que hay un autor que a veces yo estoy mirando
que se llama Jodorowsky, que hace unos ejercicios simbólicos en los que se hace un símbolo, pero es un símbolo que con el que tú te sanas, con el que tú te curas. No sé si te estoy respondiendo la pregunta, pero digamos que a mí me gusta mucho trabajar en algún tipo de, por ejemplo, en estos libros anteriores, eso, o sea, como esa capacidad que tú tienes de sanar cosas de tu vida o por lo menos tener una conciencia mejor. Claro. Sí. Mira que yo leí a Mónica. A mí me gusta mucho el cuento, ¿sí? Me parece que el cuento es el género del disparo. ¡Pah! A la diana, como decía García Márquez. Y en este libro hay un cuento, y yo no sé si esta pregunta me la vas a poder responder, que se llama Mara. Actualmente soy profesor de español de niños de cuarto de primaria. Y cuando leí a Mara, leí muchos perfiles de niñas que se parecen a Mara en mis aulas. Voy a leer 2 fragmentos de Mara y te voy a preguntar para que vayas ahí maquinando la respuesta. ¿Qué se conserva de Mara ahora en Mónica, entendiendo que me dices que es autobiográfico esto? De repente en Mara haya algo de Mónica. Entonces pónganle cuidado. Cada vez que Mara se pone los zapatos, piensa en cómo amarrárselos. Así como todos los niños piensan cómo hacerse los nudos. Los zapatos de Ana, la niña del paradero, son lila y tienen chispitas brillantes. Cosas que le da un poco de vergüenza porque su mamá no le compra zapatos así. La mamá de Ana debe ser la mejor mamá. Todo el recorrido para llegar al paradero lo hace mirando sus zapatos. Los mira arrugándose y estirándose otra vez. En el salón Mara casi no tiene amigos, pues los niños son muy patanes y las niñas arman grupitos. Esta mañana estaban casi todos jugando a la tenia solitaria. Mara prefirió mirar porque le dio pena preguntarle a Claudia, la que siempre manda en el juego, que si podía jugar. Los chinos comenzaban otra vez con las tizas y Mara se sentía muy nerviosa y quería que ya mismo llegara la profesora para que los regañara, pero nunca los pillaba. ¿Qué te trae Mara ahorita? Ay, qué lindo, me dieron ganas de... Tan lindo. No, yo no leía ese cuento desde que yo lo escribí hace también como 20 años, ese cuento. Entonces no lo leía desde entonces, o sea, lo habíamos seleccionado y todo, pero no lo leía desde esa, entonces me dio me conmocionó. Es tremendamente bello, es muy bello, muy conmovedor. La imagen que se hace uno de la niña, eso es de amarrarse los zapatos, estar en el salón de clase. Mira que a mí me pasa, hay una categoría de bachelor que me gusta mucho que se llama la infancia inmóvil. Y estos cuentos así lo llevan a uno a esos lugares que también fueron de uno. Esa imagen de amarrarse los zapatos en un niño que a veces es tan trágica, porque no lo pueden hacer. Está pensando, a mí me parece muy lindo la medida en que se ponen en los zapatos del niño pensando cómo voy a amarrarme los zapatos, y eso casi que los adultos no lo tenemos en cuenta, y es muy bello eso. Y está toda el aula y la campana sonando y las tizas de otrora que ya las desplazaron los marcadores de acrílico, bueno, un montón de nostalgias, ¿no? ¿De dónde nace ese cuento? Yo creo, me estaba acordando que había una película iraní que estaba basada como en unos niños y digamos que toda la trama está basada en los zapatos, Los tenis. en los tenis, y tal vez como que ay, quiero hacer algo o sea, quiero hacer algo parecido, pero narrativamente en un cuento, sí. Y a veces el colegio pesa, porque este cuento tiene un final hermoso, hermano. Porque dice que ya cuando llega ya a la casa, entonces dice al final, en ese instante, el día será más justo con sus fantasías. Ay, O sea, a veces a muchos niños el colegio les pesa, la institucionalidad les pesa, valoran más el recreo que la clase. Yo creo que deberíamos ponerle más cuidado al recreo que a la clase en las aulas. Me enseña más. Puede ser, Mauricio. Total, sí. Sobre todo porque estar sentado, yo pienso que
un niño que se está desarrollando, que todos los huesos, los músculos, los nervios están creciendo, las células creciendo, no sé de dónde, quién, o eso de qué europeo, de qué situación les nace que 8 horas uno esté sentado. Un niño, 8 horas sentado, eso es totalmente antinatural. Pues todos, y tú vas al campo o vas a otro contexto donde esa situación no pasó, pues son más fuertes, tienen mejor ánimo, mejor salud, mejor todo, porque pues no estuvieron sentados 8 horas como nosotros. Correcto. Sanar la vida. Yo hablo con Mónica y se me despierta eso, sanar la vida. ¿Por qué se me despertará eso, Mónica? Sanar la vida, pues te voy a leer un poema del último libro que de pronto espero responda la pregunta. ¿Un poema es muy largo? No, para nada. Dice: Salto. Temblaron, junto con todos los libros y los espacios para retratos alegres de la antigua biblioteca. La respuesta era definitiva, y la cláusula estipulada en el papel era invariable e intransigente. Bajó las escaleras, pero antes sintió como si le hubieran comprimido el corazón, como si adentro suyo hubiese una simple pelota de caucho que, tras cerrar la puerta del estudio, se hubiese quedado rebotando desde la fatal noticia. Vio a su empleada abajo. Sonreía con un gesto repulsivo de misericordia y serenidad. Sabía que no le podía dar una orden más y que desconocía por completo cómo se hacían los oficios de la casa. Subió a la azotea, miró a la ciudad con las primeras luces encendidas. Estarían en su casa, familias seguras y felices. Nada tenía sentido. Sintió pavor de lo terriblemente desconocido. Lloró y las lágrimas se le escurrieron hasta caer al vacío. Saltó. Sus pies sintieron con fuerza los ladrillos. A pesar de las rasgaduras y las manchas en su vestido, decidió lo más osado: la vida. O sea, yo creo que por más dura la situación que te ponga la vida, que te ponga como en la baraja, por más contradictoria, por más en la que de pronto incluso tú tengas que perder cosas, lo material, alguien, o lo perdiste todo. Entonces yo creo que uno, o sea, yo he ido aprendiendo que uno adentro tiene la fuerza, el espíritu, que no es la parte material, tiene la fuerza necesaria para salir a cualquier circunstancia. Bello. Sí, entonces eso es lo que espero responder. No, sí, y eso me lleva a otra pregunta, y es: ¿cómo nace el gusto por escribir? Porque yo veo que, tengo que decirlo, yo veo a Mónica una mujer tímida, una mujer pero siento que la fuerza está en sus palabras. ¿En qué momento de la vida eres consciente de esto y cómo lo impulsas, o cómo nace esta vocación, si se le puede llamar, o cómo aparece esta epifanía en tu vida de escribir? ¿Cómo es? Pues yo creo que uno como que, digamos, yo sabía que yo tenía como un talento, pero estaba como si hubieran 10.000 capas y el colegio y 1.000 cosas que son totalmente anacrónicas con el talento de escribir. Igual con el talento de inventar, con el talento de cualquiera de este tipo de cosas. Entonces uno está tapado cuando ya yo tenía como en este primer libro que les cuento, Árboles de Viaje. Yo me fui a un pueblo, mi mamá se fue a estudiar afuera, y entonces como que tuve la oportunidad de sentir un poquito más, y ahí comencé con un cuaderno amarillo y comencé a escribir. Yo dije,
y después también a hacer un recital, y yo dije, ve, esto tiene como poder, esto tiene como fuerza, esto tiene como que lo necesitamos todos, y ahí comencé. Genial. Mira que esto no es una pregunta, es más como una apreciación de Mauricio Paloma frente a tu oficio como escritora, frente a tu ser también, sin conocerlo profundamente. Y es que uno a veces se encuentra con ciertos escritores que son que trabajan su ejercicio más desde, como tú lo decías ahorita, en contra, como de la difusión, como de la visibilización, que incluso los lleva a la arrogancia, a la pedantería, al egocentrismo vano. Yo siento que cuando me encuentro con un verdadero escritor o con una verdadera escritora, hay una energía, y no es porque estés acá, una energía como la que tú emanas. Es una energía como del bálsamo, como de la tranquilidad, como del sosiego, como del no ruido, como del silencio poético, ¿sí? Y entonces uno como que descubre, acá hay un escritor de verdad. Los demás a veces son pura farándula, los demás a veces son puro ejercicio de envanecer sus ejercicios escriturales. Y a veces de repente son hasta, y qué pena, eso es de subjetividades, ¿no? Pero a veces son bastante malos. Lo que hemos leído aquí de ti, yo por lo menos no he tenido la oportunidad de acercarme a tu obra, y yo debo decir que acá hay unos ejercicios de sensibilidad muy hondos, o sea que esto es muy profundo. O sea, tal vez de repente a veces ni siquiera el mismo escritor como que dice todo eso hay ahí, pero uno encuentra acá unas cosas que uno dice, oiga, acá hay unas magias, acá hay unas interioridades y unos ejercicios, como tú decías, que se escribe uno para liberarse, para generarse la tranquilidad también. Este espacio está en silencio, Mónica con su energía también, como que yo me siento re tranquilo acá, como que no es el visaje así de la bulla, ni se les relajó el visaje, es el visaje de la relajación. Yo no sé, lo siento así y quería como compartírtelo, ¿sí? Porque sin tener de repente un ejercicio de conocimiento contigo, yo siento esa energía, ¿sí? Eso es bello. Sí. Quería como contártelo. Ah, qué bien. Mónica, para ir cerrando, ¿qué viene luego de estos libros? ¿Qué viene, Mónica? Entonces, pues está este libro que se llama Bienvenido a la línea. Bienvenido a la línea. Y es como, son poemas más narrativos, son pequeñas historias como la que conté de la señora que se va a la azotea y le acaban de decir una noticia y no sabe qué hacer y de repente decide no tirarse, ¿sí? Cosas así. Entonces, también es como el bienvenido a la línea, hay una crítica a todo ese mundo que cuando como que ahorita tenemos de líneas y 1, 2, 3 y YouTube, o sea, ese exceso de información que al final no termina respondiendo las preguntas que uno necesita, ¿sí? Como que no terminan entendiéndola uno, ¿no? Como que terminan diciendo, no, vea ese video, pero al final no responde la pregunta existencial que tiene la persona. Sí, no, y queda uno agotado con la señorita de Bancolombia y de Davivienda y con el tipo de aportes en línea y luego se bloqueó la cuenta y no estaba la clave dinámica y o sea, es una vaina que pues es terrible y también chistosa si ustedes que actúan, o sea, esa vaina es graciosa porque es que es absurda la forma como vivimos, pero como vivimos en ella pues toca. Bueno, ¿y dónde podemos conseguir tus libros entonces? ¿Cómo sería si un estudiante de los que nos está viendo a nosotros, de las universidades, si por ejemplo Mauro quiere incluirte en el plan lector de su colegio, ¿dónde podemos conseguir tus libros? ¿A dónde nos dirigimos? Pues, buena pregunta. Yo creo que están los de la Universidad de Antioquia están en muchas librerías de Bogotá, en el parque está como en la librería Leer, en la librería Nacional, en distintas librerías de Bogotá y de Medellín. Creo que Árboles de Viaje pues lo pueden conseguir creo que ya está agotado, este libro.
pero ¿con quién lo podrían conseguir? Pues Con nosotros, nos buscamos y hacemos el puente. sí, Limpia la Casa está en Wilborada, en la librería Wilborada, están las diferentes librerías también de Bogotá, lo pueden conseguir. Antología de poesía de poetas colombianos. Siempre harán falta otros maravillosos hombres y mujeres, siempre harán falta, pero bueno, una selección primera. Y esta selección de poetas colombianos, ¿es a tu cargo o cómo es en Mónica? Esta pues hacen esta es una selección de Respirando el Verano, de varios autores colombianos que es interesante que conozcan porque hay distintos estilos. Está Álvaro, por ejemplo, Álvaro Marín, quien murió, pero que tiene una poesía muy bella. Está Luz Helena Cordero, que es una poeta colombiana que es muy rica, a mí me gusta mucho, ojalá pues, puedan oír de Luz Helena Cordero. Está Jaime Londoño, que además también es editor y también es poeta. Está Juan Manuel Roca, y otras personas que también pues son, digamos que es interesante como mirar los estilos ahorita que se están produciendo. Bien, Mónica, yo no me quiero ir sin una última pregunta ya para cerrar. Es muy puntual. ¿La literatura es un espejo? Sí. ¿Por qué es un espejo? Es un espejo donde uno se puede asustar porque uno es muy neura, o sea, uno tiene unas vainas totalmente densas y esto, como tú dices, es muy sutil. Entonces uno como que yo creo que quedaría asustado. Yo tengo, o sea, yo soy eso también. Sí. Excelente ese visaje. No, excelente, y además porque me siento muy tranquilo, pero a la vez como que llamado a leer a Mónica, ¿cierto? Y también invitarlos a ustedes a que la lean y se acerquen a esta escritora, porque van a encontrar de verdad mucha sensibilidad y de verdad que le toca a uno las fibras. Pues bueno, Mauro. Gracias, Mónica, por este visaje. A ustedes, muchas gracias. Chao, chao, nos vemos en otro visaje.